Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. También pueden participar en este programa utilizando el hashtag numeral La Noche Venezuela y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de las voces que piden que no se descarte una intervención militar extranjera para Venezuela y que esta sea una respuesta a la grave crisis política y social que vive este país bolivariano? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestro panel de invitados. Voy directamente a Caracas, Venezuela, con Génesis Dávila. Ella es presidenta de la Fundación Defiende Venezuela. Génesis, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Muchísimas gracias por la invitación. En Boston, Estados Unidos, está Isaías Medina. Él fue ministro consejero de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Es abogado y activista de derechos humanos. Bienvenido al programa La Noche. Apreciado Jefferson, buenas noches. Muchísimas gracias de nuevo a ti, a NTN y a tu audiencia. Placer estar aquí. El gusto es nuestro. Y en Ciudad de México está Gerardo Rodríguez. Es internacionalista y profesor de Seguridad Nacional de la Universidad Américas en Puebla, México. Bienvenido a La Noche. Gracias, Jefferson. Comienzo con usted, Isaías Medina, en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Quiero conocer su opinión sobre estas voces que en este momento están exigiendo no descartar una intervención militar como una posible solución a la crisis política, económica y humanitaria que vive Venezuela. Bueno, ante todo, Jefferson, creo que debemos darle un poco de contexto. Lo que he escuchado hasta ahora es que no deben descartarse ninguna posibles medidas y tenemos que diferenciar un poco lo que son actos de agresión, uso de la fuerza, la legítima defensa y, por otro lado, la intervención humanitaria internacional, que más que un acto de agresión sería un acto de compasión. Intervenir humanitariamente para proveer la asistencia mediante un corredor humanitario con apoyo militar que tenga una zona de asistencia humanitaria para brindar la protección y la atención humanitaria requerida para los millones de venezolanos que se encuentran desprovistos del derecho a la alimentación y a la asistencia médica. Eso, desde mi opinión, sería perfectamente estaría Isaías, dentro del derecho internacional. Explíquenos un poco más ese planteamiento que usted hace. Lo que usted nos está diciendo es que defiende una intervención militar, pero que permita un corredor humanitario, pero que esa intervención militar no sea para sacar del poder a la dictadura que en ese momento gobierna en Venezuela. ¿Ese es su planteamiento? Sí, son dos cosas completamente diferentes, Jefferson. Fíjate lo siguiente. Si bien es cierto que la solución integral sería el cambio del régimen, en este momento la prioridad son los seres humanos. Y existe una doctrina de las Naciones Unidas del año 2005 adoptada por unanimidad bajo que se denomina la responsabilidad para proteger y que tiene más de 60 resoluciones en el Consejo de Seguridad y la cual es perfectamente aplicable tanto por la vía de las Naciones Unidas o por la vía de una coalición internacional que amerite y vea la necesidad de actuar debido a la falta de acción del Consejo de Seguridad para responder a la necesidad humanitaria de los ciudadanos de Venezuela. Ese sería el primer paso. No tiene absolutamente nada que ver con la política, sino que tomando en cuenta que o por medio de un genocidio o por medio de un Estado fallido, que es lo que se encuentra actualmente en Venezuela, actuaría la comunidad internacional para rescatar y proveer la asistencia humanitaria a millones de venezolanos que, como lo puedes ver, la están necesitando. Hasta los momentos, y me parece importante mencionar, que el 80% de los niños menores de 5 años en Venezuela sufren de alguna manera la desnutrición infantil. 31 niños recién nacidos mueren diariamente. Vamos a retomar. La intervención es inminente. Permítame, Isaías, mejoramos esa comunicación que tenemos a través de Skype, a esta hora en directo, para este programa La Noche. Voy a la ciudad de Caracas. Génesis Dávila, al interior de Venezuela, usted está dentro del país,
es una percepción completamente diferente a la que puede tener un venezolano que está en el exterior. Me gustaría saber qué opinión tiene usted sobre estas voces que en los últimos días se han escuchado con mayor fuerza y que de alguna manera están defendiendo una intervención militar como una salida a esta crisis que enfrenta su país. Bueno, definitivamente estamos atravesando por una situación sumamente compleja en Venezuela. Estamos atravesando una situación tan compleja que afecta todos los derechos de todas las personas que están acá, pero si se trata de una intervención militar o no, no siempre es el mecanismo más adecuado. Fielmente creo en todos los procesos democráticos, pero en Venezuela tampoco se respeta y no existe una democracia. Génesis, si al interior de Venezuela no funcionan esas vías democráticas, tampoco ha funcionado esa voz de la comunidad internacional que a través del derecho internacional le ha exigido a Nicolás Maduro que, por ejemplo, cese con la persecución a la oposición política, le ha pedido a Nicolás Maduro que respete los derechos humanos. Si estas voces no han funcionado, entonces, ¿cuál cree usted, Génesis, al interior de Venezuela que es la salida? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, actualmente como representante de organización de la sociedad civil, nosotros estamos haciendo un trabajo sumamente fuerte para poder solapar este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando vemos los problemas con el derecho a la alimentación, tan hablado desde el día de ayer precisamente por esta situación tan lamentable que estuvimos viendo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Vemos cómo organizaciones como por ejemplo Alimenta la Solidaridad están cubriendo todas estas fallas y estos déficits de alguna manera, pero hay que seguir trabajando y esto tiene que ser una lucha sumamente fuerte, no solamente de los venezolanos que se encuentran en Venezuela, sino de las organizaciones que están acá y también de las organizaciones de los venezolanos que están fuera y de todos aquellos que se sientan llamados a mantener todo este sistema de alguna forma para sacar a los venezolanos de esta crisis que nos está atacando. Es una preocupación que hasta ahora tiene con el continente. Gerardo Rodríguez, en Ciudad de México, ¿cuál es su opinión? Mira, México como parte del Grupo de Lima creo que se manifestó bien y contundente en contra de la intervención o la posibilidad de una intervención armada. Me parece que la declaración del secretario general de la OEA fue una provocación para llamar la atención de la comunidad internacional de la inminente y sin lugar a dudas crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Sin embargo, la vía armada no es una opción para el continente americano. La última vez que se depuso de una manera violenta un presidente fue a Manuel Antonio Noriega de Panamá en los años 90 por parte de Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos le avisó a México de que iba rumbo los Marines para deponer al presidente que tenía efectivamente vínculos con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Pero desde entonces no se ha quitado un presidente de manera militar por la vía de la fuerza. Lo que comenta el embajador Isaías, me parece que se debe de poner sobre la mesa. El tema de la responsabilidad de proteger no es un mandato de Naciones Unidas, es un tema que está a debate. Se puso sobre la mesa con las crisis en África, en Kosovo, en los Balcanes, pero no tiene el consenso de la comunidad internacional. En todo caso, si se requiere una intervención militar, tendrá que pasar por el Consejo de Seguridad, pero obviamente sabemos que China y Rusia vetarían una resolución en este sentido. Una intervención armada en Venezuela traería consecuencias funestas para la región, una crisis al menos del triple de refugiados políticos y económicos que tiene Colombia. Se desataría también una crisis de refugiados mayor en las fronteras con Brasil. Gerardo. México en este sentido también tendría que tomar una posición frente a Estados Unidos. No sería una posición fácil para el gobierno mexicano. Gerardo, ¿usted asegura que una intervención militar en Venezuela sería nefasta en este momento, que generaría unas consecuencias
bastante lamentables para la región. Pero entonces, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Tiene que seguir impávida ante lo que está sucediendo, ante esta crisis humanitaria? Exigen a través de comunicados, a través de posturas diplomáticas, que el régimen de Nicolás Maduro respete los derechos humanos. Y hay que decir que este régimen ni siquiera reconoce que hay una crisis humanitaria en su país. ¿Esto realmente es una solución? ¿Descartar completamente una solución militar teniendo en cuenta los antecedentes que han tenido hasta ahora y los pocos resultados de la acción de la comunidad internacional? No, el problema es que el régimen autoritario de Maduro no está haciendo caso de los llamados de la comunidad de los Estados americanos ni de la comunidad internacional, porque se siente apoyada económicamente por China y políticamente por Rusia. Pero una intervención militar traería consecuencias nefastas. Recordemos que la intervención, por ejemplo, militar en Libia y en Siria no han solucionado la crisis, no han depuesto a gobiernos autoritarios, han aumentado los niveles de pobreza, la crisis humanitaria de la población. Entonces, la solución militar es la última que se debe de plantear. Me parece que Almagro fue un provocador profesional desde la posición en la que tiene y me parece que a lo que está llamando, si me lo permites, es a una revolución dentro de Venezuela, una guerra civil. Pero me parece que la intervención de potencias o de países extranjeros en Venezuela sería la última opción para solucionar la crisis humanitaria que se vive actualmente, sí, lamentablemente. Isaías Medina, ¿qué opinión tiene usted en Boston, en los Estados Unidos? Nos dice Gerardo que la postura que tuvo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, fue una posición provocadora, fue una provocación. En palabras textuales dijo lo siguiente: en cuanto a la intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción porque definitivamente el régimen de Maduro lo que está perpetrando en materia de crímenes de lesa humanidad contra su población. Esas fueron las declaraciones que entregó Luis Almagro. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto, Isaías? Con todo el respeto de nuestro amigo y colega mexicano, estoy en completo desacuerdo con lo que él dice. Estoy en completo acuerdo con las palabras del secretario general Almagro. Me parece que ha sido la voz de la democracia y de 30 millones de venezolanos que claman inmediata solución para sus problemas, cuando hemos visto un Estado fallido, un Estado que se ha entregado a una invasión que tenemos presentemente por el ELN, por la FARC, por el Hezbollah. Tenemos una invasión por Irán, más de 60.000 soldados cubanos en territorio venezolano. Ya Venezuela es un territorio invadido. Nosotros lo que estamos buscando en este momento y en primer lugar lo que hemos hablado es de una intervención humanitaria internacional. Obviamente eso conlleva el apoyo militar por la negación del régimen de Maduro de atender a las responsabilidades de sus ciudadanos, de maltratarlos, oprimirlos y controlarlos mediante el apartheid político de un carnet de la patria, en donde los doblegan para darle comida cada 2 meses, en donde estamos viendo una exterminación progresiva de personas que fallecen. Cada minuto y medio muere un venezolano en los hospitales. Son aproximadamente 328.000 enfermos crónicos que están falleciendo por la falta de 97% tanto de material quirúrgico como de medicinas. Te estoy hablando de decretarle la muerte a enfermos crónicos por diabetes, pacientes renales, personas con SIDA, enfermos de corazón, hemofílicos. Existen más de 250.000 casos de malaria, hay difteria, tuberculosis. Es una completa pandemia. Pero si no solamente vemos eso, sino que también este régimen tiene nexos con el terrorismo internacional y que está financiando el terrorismo con el narcotráfico, podemos claramente ver que si se tomara la posición del uso de la fuerza, sí, sería, y esto es importante terminarlo, permíteme por favor, sería porque existe un riesgo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad hemisférica. Eso sin tomar en cuenta que cada
minuto que pase, cada día que seguimos en la diatriba de la diplomacia, que siempre debe estar abierta y que es muy dinámica, están falleciendo miles de venezolanos. Gerardo, ¿qué opina usted? Mientras sigue esa acción diplomática, mueren ciudadanos venezolanos, el éxodo de venezolanos en todo el continente americano crece y las soluciones diplomáticas parecen no dar solución. ¿Qué opina de los argumentos que entrega Isaías desde Boston, en los Estados Unidos? Respeto las declaraciones del ex embajador, del ex diplomático venezolano. Algo que quiero dejar muy claro. Yo conozco personalmente por familiares de mi esposa y de colegas académicos míos en Venezuela todo lo que relató el embajador Isaías. Efectivamente es una crisis humanitaria. Sin embargo, una vía militar probablemente pueda exacerbar la violencia, los muertos, el conflicto en Venezuela. Entonces, yo sostengo esta posición. El secretario general de las Naciones, de la Organización de los Estados Americanos, está provocando el debate sobre la terrible crisis que vive la región. Es un tema que se debería de debatir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Lamentablemente el sistema internacional, el derecho internacional, tiene fallas estructurales desde la Guerra Fría y probablemente la vía que propone el embajador Isaías con el tema de llamar a cuenta todo el debate que de los años 90 se dio sobre la responsabilidad de proteger, tendría que debatirse en el seno de la OEA en Washington, pero yo veo muy pocas probabilidades de que el gobierno venezolano acepte esta intervención de las Naciones Unidas o de la OEA. Sí. Me parece que México en este sentido, Brasil, Colombia, Perú, tendrían que ejercer una mayor presión sobre el gobierno de Venezuela para que acepte una intervención humanitaria en su país y ayude a solventar la situación que se vive, pero nunca por la vía armada, nunca por la vía unilateral, ni nunca tampoco una intervención a modo de una coalición que dirige Estados Unidos. No lo debemos de permitir las potencias regionales latinoamericanas. Pues permítame, vemos un informe precisamente sobre la posición que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos. Aunque ha sido habitual la postura antiestadounidense por parte del régimen chavista, Nicolás Maduro endureció su retórica tras la llegada al poder de Donald Trump a la Casa Blanca, la llegada a la presidencia de los Estados Unidos, en especial por las declaraciones del mandatario en agosto del año 2017, según las cuales, abro comillas, él aseguró que no descartaba una opción militar en Venezuela, cierro comillas. Maduro llegó a decir incluso que tenía información de que Trump habría planteado al entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la idea de una acción militar en territorio venezolano. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han sido tensas durante años, incluso podríamos hablar de décadas, en total 2, el tiempo que lleva el chavismo en el poder. Con Hugo Chávez el mundo fue testigo de múltiples frases, insultos y exabruptos con dirección hacia la Casa Blanca. Desde el Mr. Danger refiriéndose a su homólogo George Bush. You are a donkey, Mr. Bush. Come on here, Mr. Danger. Cobarde. Asesino. Genocida. Pasando por el huele a azufre en la Asamblea General de la ONU de ese mismo año. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Hasta frases más explícitas como estas que pronunció en septiembre del año 2008. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Pero con Nicolás Maduro en el poder y una profunda crisis generalizada en Venezuela, esos insultos han encontrado respuestas por parte de Estados Unidos. De acuerdo con la agencia AP, que citó fuentes anónimas, Trump tuvo una reunión en agosto del año pasado con su gabinete, en donde le consultó a varios de sus principales asesores en política exterior sobre la posibilidad de intervenir militarmente en Venezuela.
un planteamiento al que respondieron de forma negativa. Sin dar el menor indicio de que iba a ordenar la elaboración de planes militares, el presidente Trump dijo que había varios ejemplos de lo que consideraba el uso exitoso de la fuerza en la región, según la fuente, como las invasiones de Panamá y Granada en los 80. La idea de la opción militar seguiría rondando por la cabeza del presidente a pesar de los intentos de sus asesores de suprimirla. Venezuela está bajo la lupa de Donald Trump desde el primer día y ha sido uno de los principales asuntos sobre la mesa en sus conversaciones con mandatarios latinoamericanos. Incluso el 12 de agosto del año pasado utilizó la frase opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario. Tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo. Nicolás Maduro ha reiterado su rechazo a cualquier acción militar estadounidense. Incluso dijo tener información de que Trump le había planteado la idea al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por lo que pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuidar las fronteras. No será jamás una intervención militar del imperio estadounidense una solución para los problemas de Venezuela. Jamás. Pero nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene la responsabilidad frente a la historia grande de Bolívar. Tiene la responsabilidad frente al legado que dejara el comandante Chávez. Y tiene la responsabilidad frente a su pueblo, frente a su familia, de estar preparada para defender el territorio nacional en cualquier condición. La preocupación del chavismo llegó hasta el punto de crear una comisión que investigará lo que denominan traidores que buscan una invasión por fuerzas militares extranjeras. Todo aquel que haya llamado a intervención en Venezuela en caso de una invasión tiene que ser tratado como enemigo de esta patria. Vamos inmediatamente a Miami, Florida, con Pablo Medina, presidente del movimiento La Junta Patriótica, organización de la resistencia de Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro. Pablo, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión. ¿Debe o no contemplarse, tiene o no que estar sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar en Venezuela como solución a la crisis que vive su país? Mira, buenas noches, Jefferson. Aquí durante varios años se ha venido agotando la vía diplomática. Recordemos que en la Organización de Estados Americanos ha habido varias reuniones. Siempre se ha obtenido mayoría en la OEA y para buscar una solución. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta del narcorrégimen de Venezuela? El silencio, la complicidad, la burla. Mientras aumenta cada día los niveles de sufrimiento de nuestro pueblo, cerrando la posibilidad de un canal humanitario. Se ha agotado prácticamente la vía diplomática. La Unión Europea también ha fijado criterios. La Organización de Estados Americanos, sobre todo la reunión del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos también hizo el planteamiento. Y además, agotando esa instancia, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el verdadero tribunal, sentenció recientemente que había que ordenar la captura del señor Nicolás Maduro. En Venezuela hay un vacío de poder, una crisis de poder, y así lo ha entendido la comunidad internacional. Mientras tanto, la crisis se profundiza. Recordemos también que en Venezuela hay una ocupación, una guerra no convencional, donde el ejército cubano está presente, Rusia, China, la FARC, Hezbollah, que se han apoderado del territorio y tienen el control de todo el Estado venezolano. Mientras tanto, se ha hecho todo el esfuerzo diplomático para agotarla, como ha hecho el secretario general Luis Almagro, que incluso fue a la frontera. En ese caso, en el momento en que la vía diplomática se está agotando, no queda desde luego otra opción que la opción de la intervención militar, que no es una invasión, porque Venezuela está ocupada su territorio por organismos internacionales, por la delincuencia organizada internacional. Y además
Hay principios universales. En el caso de América existe la TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que obliga a los gobiernos a actuar cuando una banda criminal se apodera de un país, de un territorio, como es el caso de Venezuela. Nicolás Maduro es como si en Colombia Pablo Escobar Gaviria fuera el presidente de Colombia. Permítame, debo marcar una pausa a comerciales. Voy a despedir a Isaías Medina en Boston, en los Estados Unidos. No sin antes preguntarle algo, Isaías. ¿Qué responde a quienes aseguran que desde el exterior es muy fácil defender una intervención militar, teniendo en cuenta que no van a sufrir las consecuencias en términos humanitarios, en términos de la cantidad de gente que moriría, como lo aseguran algunos, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, en el momento en el que se diese eventualmente esa intervención militar? Mira, me parece muy interesante tu acotación, y te debo decir que Venezuela es uno de los únicos países que ha salido para liberar a otros países dentro del continente. En este caso nos toca a los venezolanos que estamos afuera, y hemos hecho la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia por medio del movimiento Rumbo Libertad, que es un movimiento de los jóvenes de la resistencia, para reponer la democracia, el Estado de Derecho y la libertad en nuestra segunda independencia. En este caso contra el eje del mal que ha tomado e invadido el territorio venezolano para evitar una nueva Norcorea en Latinoamérica. Así que regresaremos para luchar en contra de todos estos criminales y organizaciones criminales y terroristas que han ocupado a nuestro territorio, para liberar a 30 millones de venezolanos que se encuentran secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. Puede contar con ello, Jefferson. Isaías Medina, el ministro consejero de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias por habernos acompañado desde Boston, en los Estados Unidos. Muchas gracias a ti, muy amable. También a Gerardo Rodríguez, gracias por acompañarnos, internacionalista y profesor de Seguridad Nacional de la Universidad Américas en Puebla, México. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, hasta luego. Vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con este panel de invitados. Estará con nosotros analizando también esta segunda parte. Uno de los temas más importantes, los que ha generado polémica no solamente en América Latina, sino en el resto del mundo, las imágenes de Nicolás Maduro y su esposa en uno de los restaurantes más costosos del mundo, uno de los restaurantes más exclusivos de Turquía, mientras asiste a una cena que puede costar entre 200 y 270 dólares. Muchos venezolanos no tienen ni siquiera qué comer en ese momento y tienen que salir de su país buscando un mejor futuro en otras latitudes del continente americano. Este análisis lo haremos cuando regresemos de comerciales. Ya regresamos con La Noche.